Buenos días, Tesaloniki. Tercer día en Tesaloniki. Hago una parte de mi maleta y marcho a Meteora, una zona súper bonita que vamos a ir a visitar. ¿Y por qué? Pues porque me han echado del hostel, ya no hay camas para esta noche. Vamos a rebobinar a contaros por qué tengo que estar más tiempo aquí en Tesaloniki. Al final, lo que iban a ser un par de días aquí en Tesaloniki se van a convertir en un par de semanas. Encontré la posibilidad de vacunarme contra el COVID en Grecia antes de salir de Europa. Tomar esta decisión de un momento para otro conlleva que tenga que poner patas arriba todos mis planes y buscar algo que hacer por acá. Me dirijo hacia el sur de Tesaloniki, a la zona de los monasterios de Meteora. Buenos días, chavales, estamos aquí en Meteora viendo estos monasterios suspendidos en las piedras. Este es el primer monasterio, el monasterio más grande de la zona de Meteora, donde estamos. Y ahí enfrente tenemos el monasterio de Varlam y este es el monasterio del Gran Meteora. Entonces esas escaleras de ahí al fondo que hemos subido y es una maravilla. They were in his current, he wanted more. She sat in the waiters, just wear it out. Snow, chew, no, the no means snow. But he went on, this was his fault. Aquí estamos, el último monasterio de Meteora. Increíble. Bueno, no sé si lo veis, pero bueno, típicas construcciones de que construyen un monasterio pues, en el pico de una roca erosionada que no tiene alrededor y que bueno, produce unas vistas increíbles tanto hacia el monasterio como desde el monasterio. Los monjes sí que sabían vivir. Me vuelvo. Ha sido interesante la experiencia. He estado un par de días por acá. Bastante bien. Nos volvemos. Acabo de llegar a Tesaloniki y os quería enseñar un poco cómo son sus paradas de autobuses. Pues así son. No hay nada. Y están medio abandonadas. Y lo único nuevo que parece ser es eso. Un cartelito que pone las líneas. Ha pasado una semana. Sigo aquí en Tesaloniki. Y esta mañana he ido a ver si me han activado mi tarjeta de la Seguridad Social temporal y no, todavía no me la han activado. Malas noticias para la vacunación. Tendré que seguir estando por aquí un tiempecito más. Pero también os digo una cosa, hace un calorazo. Hoy vamos a llegar a los 42 grados en Tesaloniki. No me da ninguna pena no salir en bicicleta, la verdad, en días así. Visitar un museo de arte contemporáneo. Cosas que hago en Tesaloniki ahora que estoy parado. Es una de las cosas muy curiosas de visitar, porque como no tengo ni idea del arte, es que ves estas mesas y sillas y no sé si es parte de la exposición o es para que te sientes y te relajes y descanses. ¿Qué opináis? De free tour por la ciudad. Aquí estamos acabando ya el tour. Y como he conocido a unos chicos aquí, después del free tour nos vamos por ahí de chill.
hoy tenemos desayuno de campeones. Sí, sigo en Tesalónica. Aquí seguimos apalancados. Y hoy nos vamos al Monte Olimpo. Me he creado un desafío a mí mismo en estos días que estoy aquí parado en Tesalónica. Nos vamos a coronar el Monte Olimpo. Es un 3000. Muchos sabréis que forma parte de la mitología griega. En el Monte Olimpo es donde viven los dioses. Por cierto, los muros por los que estoy aquí pasando son los muros de la ciudad de Salónica y datan del año 300 más o menos, de la época bizantina. En total voy a estar 3 días en el Monte Olimpo. Intentaré coronar el pico en 2 jornadas. Ahora estamos en la estación de bus, donde nos llevará al pueblo más cercano. A partir del pueblo tengo que hacer un autostop para llegar al punto donde empieza la ruta. Y de ahí tengo unas 3-4 horas hasta el primer refugio, que es donde pasaremos la noche de hoy. Esto es un desafío porque es la primera vez que hago un 3000. Tampoco estoy seguro de que pueda conseguir llegar al pico. ¿Me acompañáis en la aventura? Venga, vamos para allá. Vamos a llegar a Leitojoro, que es el pueblo que está aquí cerca de las montañas. Como voy solo y tengo pinta así de ser un pringadete, espero que alguien me coja. De momento no ha habido suerte. Mira, ahí está la montaña ya. Se ve un poquito, se ve un poquito. No viene nadie. Oh, ¿este para? No para. Ya tenemos coche. Vamos a ver. Okay, so we have the same schedule. Okay. Yeah, okay. Okay, thanks. Ya tenemos coche. Pues aquí iniciamos la ruta y creo que voy a iniciar con los chicos que me han recogido en la carretera y me han traído porque vamos al mismo refugio hoy. Estos son mulas, portacarga, que son los que suben toda la comida y la bebida que necesita los refugios y bajan toda la mierda y la basura que generamos. Tenemos 3 horas de hike por delante y 1000 metros que vamos a subir hasta el refugio. Y aquí están mis nuevos amigos. Esta zona ya estamos a 1800 metros. Todos, la familia al completo. Estamos cerca, 1880 metros. Metros. Last meters. We did it. Yeah. Hemos conseguido llegar 1917 metros y unas vistas que flipáis. Tanto para abajo, que se ve el mar, como para arriba, que se ve la montaña. Monte Olimpo. Hola, os hablo desde el refugio del primer día. Mirad qué vistas tengo. Lo que hay al fondo es el mar y la costa. Y nosotros estamos aquí a 1950 metros de altitud. Este refugio tiene unas vistas privilegiadas. The constant dragon and deceit has been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Pues momento de volar el dron aquí en el Monte Olimpo. Bueno, esta mañana conocí a unos chicos por acá y son fotógrafos, son astrofotógrafos que están aquí para hacer unas fotos nocturnas y estoy aquí con ellos pues para aprender un poquito cómo se hace fotos. Where the skies they fill with diamonds, ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. We go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here.
Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words they flood our streets.